Hola, muy buenas noches. El día de hoy estoy compartiendo con ustedes este pequeño video para mi tarea dentro de la maestría en Neurociencias de la Educación que estoy desarrollando en el Centro Educativo Unipem dentro de la maestría en Neurociencias de la Educación. El día de hoy vamos a hablar del tema de la neuroplasticidad, que ya ha sido recurrente en otras tareas y en otras ocasiones, pero el día de hoy se ha centrado principalmente en que entendamos o ubiquemos en qué consiste y de qué se trata. Para entender la neuroplasticidad vamos a decir que es una función primeramente, es una función cerebral y que existe y que está, me voy a apoyar para ello, de algunos materiales que he utilizado en la misma, materia. Para hablar de la neuroplasticidad vamos a entender que básicamente es una adaptación funcional del sistema nervioso central. Esto quiere decir que es una función diseñada, una reacción, vamos a llamarlo así, para poder revertir los efectos en las alteraciones estructurales o fisiológicas que puede tener el cerebro. Estas alteraciones pueden darse de una manera natural, es decir, por alguna condición fisiológica, o por un trauma, o lo que llamamos algunas afecciones adquiridas. Principalmente, vamos a ver que la neuroplasticidad está dividida en dos grandes apartados o sectores. Uno, que es la neuroplasticidad por edad, y la otra que es la neuroplasticidad por patologías, y también hay una neuroplasticidad por un sistema afectado. Cada una de estas consiste en lo siguiente. En la clasificación por edad integra la plasticidad por el cerebro, por desarrollo. En la etapa embrionaria, cuando el bebé se está desarrollando, su sistema nervioso se puede generar, pero a lo mejor es probable, en ese momento es muy importante porque es cuando se desarrolla básicamente todo y esa es una base central. En otro lado tenemos una plasticidad del cerebro en un periodo de aprendizaje determinado, es decir, cuando ya es un niño y vamos creciendo, es donde vamos adquiriendo la mayor parte de conocimientos. De ahí que dicen de repente, oye, es que ese niño tiene como que es una esponjita, agarra todo lo que encuentra. Bueno, a eso se trata. Y finalmente la plasticidad del cerebro adulto, que disminuye a partir de los 20 años, es cuando empezamos a disminuir esa capacidad, pero nunca se pierde, no deja de existir, sencillamente va disminuyendo. La plasticidad también se puede dividir por lo que llamamos patologías, es decir, algunas condiciones que se pueden desarrollar que no son naturales, por alguna bacteria, por algún virus, por alguna condición de ese estilo. En este caso se clasifican como en el cerebro mal formado, que puede generar, o en una de sus estructuras, por eso la importancia de la neuroanatomía, las enfermedades adquiridas que se pueden dar a través de, como dijo, virus, bacterias y demás, o las enfermedades metabólicas. Estas enfermedades metabólicas también se van a ver desarrolladas como son en el caso de nuestros sistemas. Y finalmente la plasticidad por sistemas afectados, que se ve subdividida en lo que llamaremos lesiones motrices, que afectan a sistemas sensitivos, al lenguaje y a la inteligencia. Entonces, esta neuroplasticidad enfocada en las condiciones del aprendizaje, que es a donde nosotros nos dirigimos, con toda seguridad nos va a permitir identificar en nuestro alumnado capacidades y condiciones, pero también nos permitirá adaptarnos. Y recordemos que el aprendizaje no solamente se da en una etapa o en una edad en concreto, sino a lo largo de toda la vida. A través de ello, de esta maestría y de esta materia particularmente, he podido aprender varios conceptos o varias situaciones que pasan en el entorno de la gente, sobre todo gente adulta mayor. Por qué se olvidan las cosas, por qué comienzan a tener una forma distinta de ver la vida y cómo es que su comportamiento también se ve afectado, y pues esa es una razón importante. Ahora, dentro de esto me permito cambiar y hablaremos de una plasticidad neuronal, funcional. Esta plasticidad neuronal está dividida en 4 grandes sectores que observamos aquí: la organización anatómica y funcional del sistema nervioso central, los mecanismos de plasticidad neuronal, la recuperación funcional y la rehabilitación o la atención temprana. Estos temas los elegí a partir de una lectura que se nos solicitó realizar de algunos artículos. Fue un poco compleja, pero bueno, podemos entender que la organización anatómica y funcional del sistema nervioso central es importante, porque del orden y la forma en la que se acomoden estas estructuras, de ahí dependerá que en su momento podamos entender cómo son los estímulos que recibimos del entorno, y a través de ello, bueno, pues poder generar precisamente esa actividad de plasticidad. La plasticidad, vamos a decir, lo que es la adaptación que tienen nuestras neuronas y las conexiones para poder
mejorar las condiciones. Durante mucho tiempo se llegó a pensar que en el caso de nuestra mente, digamos, nuestro cerebro, se desarrollaban básicamente las células, las neuronas, y que llegaban muertos, pues morían, y una vez muertas no se podían volver a regenerar. Hoy en día sabemos que eso tiene una parte de verdad, pero en gran medida sí puede darse una regeneración, porque las células que quedan vivas comienzan a establecer redes neuronales con otros, entonces sí es posible revertir ciertas condiciones en algunos grados y condiciones. Para ello, los mecanismos de plasticidad neuronal están divididos o están marcados de la siguiente forma. Bajo el sistema N-metil-D-apartato, o sus siglas NMDA, un receptor para glutamato, que es una sustancia que permite la conductividad en el cerebro, el sistema GABérgico o GABA, el sistema colinérgico H y el sistema serotoninérgico. Todos estos funcionan de manera armónica y funcional para que nuestro cerebro pues, pueda realizar su función a partir de la condición cerebral. Aquí tenemos una imagen de lo que es la recuperación funcional. Una célula que en su momento perdió alguna conexión o se regeneró, o por algún motivo, una enfermedad, un virus o alguna situación, se da esta condición. Y aquí en esta otra parte vemos cómo ya empieza a desarrollar sus nuevas redes que empiezan a tejerse, como en el caso de la tercera imagen. Eso es lo que nos acredita y nos demuestra que sí es posible que se dé esta especie de resucitación neuronal a través de algunos aspectos, como pueden ser una recuperación motora, como puede ser una plasticidad de aparición rápida, la plasticidad tardía, la recuperación lingüística y sensorial, que es a través de mecanismos y de terapias, por así decirlo, y capacidad auditiva o visual, además de algunas patologías neuropsicológicas. Y finalmente, la rehabilitación o atención temprana, pues nuestro cerebro va a necesitar, como todo en algún momento, ser reparado, y esa reparación la vamos a encontrar a la luz de algunos tipos de estrategias, como son las que señalo aquí. De entrada, una de carácter físico, que es con el uso de estímulos en el córtex visual y auditivo; la farmacológica, que es la administración controlada de inhibidores del tono GABérgico y noradrenérgicos; el abordaje cognitivo y conductual, como una estimulación de áreas en la atención y el lenguaje; y las técnicas físicas, como la estimulación magnética transcraneal. Que estos elementos pues, nos van a permitir que en algún momento el cerebro pueda recuperar las condiciones y las funciones que originalmente no tenía o que no se veía representado. Y finalmente, para ya despedir y terminar esta participación, quiero compartir con ustedes este pequeño mapa mental en el cual hablaré de lo que es la degeneración y la regeneración neuronal. Ya hablamos de que pues cumplen con cierta ciclo de vida las neuronas. Bueno, en este caso vamos a entender que lo primero que debemos de ubicar es que hay una muerte neuronal programada, la cual tiene dos formas de muerte: una muerte natural, que se le llama apoptosis, y no solamente sucede en las neuronas, sino en prácticamente todas las células del cuerpo tienen un periodo de vida, como nosotros también. Y también hay muerte por lesiones, a esto le denominamos necrosis, sobre todo por alguna, puede ser, no se me ocurre, un choque, un traumatismo del cráneo o algo de ese estilo, es lo que lo puede causar. Tenemos una edad y degeneración neuronal también como un apartado. Esta degeneración se puede dar a través de factores como son el estrés, la falta de sueño, la monotonía, el uso de drogas, el no aprender cosas nuevas, la contaminación del entorno, la fiebre, el tabaquismo. Son elementos que en su momento nos pueden abonar a que esta degeneración neuronal se dé, sobre todo con el paso de la edad. Y dentro de la edad pues hablaremos de conceptos como es la plasticidad, que ya mencionábamos, la funcionalidad de esta misma y la actividad compensatoria, que va a buscar poner fin a estas circunstancias. Por otro lado tenemos la recuperación sensorial, que es la facultad que nuestro cerebro va a tener para poder recuperar esa información que retoma de parte de los servicios o de los sentidos, y lo hace a través de la neurogénesis, de la colateralización y la regeneración axonal. Y finalmente también hay una recuperación con respecto a la función. Aquí entendamos que lo sensorial es específicamente de lo que yo percibo a través de los sentidos y de los órganos que sirven para ello: el olfato, el gusto, la vista, el tacto. Y en la recuperación funcional pues se va a enfocar a actividades que me permitan recuperar esa movilidad, esa funcionalidad, pero sobre todo que establezcan esa condición.
Hemos sabido de personas que se accidentan, por ejemplo, y tienen que regenerarse, entonces tienen que aprender a volver a hablar, a escribir, a comer, a ir al baño, a condiciones tan básicas. Por eso, nosotros podemos decir que para poder ayudar o generar esta condición, pues debemos de hacerlo a través de una recuperación funcional, es decir, hacer ejercicio aeróbico, controlar la ansiedad y el estrés y tener una mente activa para que de ese modo nosotros podamos mejorar esas condiciones y así, bueno, pues abonar a la salud mental y a la salud neurológica, podemos decirlo así, de nuestro cerebro. Muy bien, pues eso ha sido todo por mi parte, le agradezco mucho la atención, espero que sea de el agrado, muy bonita noche y buenas tardes.